Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les voy a mostrar cómo cambiar las resoluciones de los diferentes Call of Duty que yo estuve subiendo al canal. Para cambiar la resolución del Black Ops 2, fue el más solicitado, tienen que usar las flechas del teclado. No, no voy a aceptar esto. Bueno, ustedes lo deberían tener así. Hay gente que me dijo que lo tiene a la mitad de pantalla, o sea, lo ve cortado al juego. Para cambiar la resolución van a usar las flechas, calculo que saben de cuáles estoy hablando, que están abajo de las teclas de suprimir, fin, inicio, a la derecha de control derecho. Van a usar estas flechas y van a ir a opciones, configuración, resolución de pantalla. Esto es a preferencia de ustedes. Lo que importa es acá el display mode. Lo que van a hacer lo van a poner en full screen y van a apretar la tecla F o la letra F. Acá apretan arriba, que es yes o sí, apretan enter y se le va a poner el juego en pantalla completa. Para el Black Ops 2 específicamente no se puede cambiar desde fuera la resolución, es decir, a través del CFG. Así que el único método que se puede aplicar es este, usando las teclas de las flechas de arriba a abajo. Ahora bien, para cambiar la resolución del Black Ops 1 y el World at War, sí se puede hacer desde los archivos CFG. Tienen que irse a T4, que sería World at War, o T5, que es el Black Ops 1. Para el Black Ops 1 tienen que irse a Players, o sea, T5, Players. Van a abrirlo con el bloc de notas, dan doble clic, y van a buscar acá arriba Full Screen. Escriben Full Screen, Full Screen. Van a poner, siempre pongan acá dirección bajar, no vayan a poner subir, por favor. Ponen acá, si no les va a salir eso que me acaba de salir a mí, bueno, ustedes lo van a tener acá en 0, porque yo lo estuve configurando, lo tienen que poner en 1. Esto es para que esté en modo pantalla completa en el Black Ops 1. Van a poner guardar y van a abrir el Black Ops 1. Bueno, una vez que ya lo tengan así, lo van a tener el Black Ops 1 en pantalla completa. Ahora, para cambiarle la pantalla completa al World at War, tienen que abrir T4, Players o Players, Profiles. Acá le va a crear, esto es random. O sea, crea el mismo Pluton, crea un archivo que va a ser el nombre de su usuario, cualquier sea el nombre, lo cliquean y van a buscar el config CFG. A esto lo mismo. Lo abren como si fuese un bloc de notas o un archivo de texto. Van a edición, buscar y escriben full screen con doble L y con doble E. Van a poner bajar y van a poner buscar siguiente. Y les va a salir esto acá. ZR-full screen. A mí me sale 1 porque yo ya lo configuré en pantalla completa, pero a ustedes les tiene que salir en 0. Lo van a cambiar a 1, le cambian el valor y le van a poner guardar. Y ahora tendrían el World at War en pantalla completa. Bueno, hasta acá llegó el video. Si te funcionó, puedes dejarlo en los comentarios, así otras personas saben que el método funciona. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.